Nos acostumbramos a pensar la vida en los lugares, pero la vida no está en los lugares. La vida aparece cuando alguien está, cuando alguien habla, cuando alguien se queda, cuando alguien se involucra. Este programa no viene a mostrar algo nuevo, viene a reconocer lo que ya está pasando. A escuchar lo que no siempre tiene voz. Porque la iglesia no es un espacio, es un pueblo en movimiento. Por eso no es una pregunta, es una certeza. ¿Dónde estás vos? Ahí está latiendo la vida. Buenas. Voy, canto. A ver. No. Hace mucho Ya íbamos a empezar raro el programa, claro. ¿Cómo Che, raro? No, escuchá, no me falta todavía la pandereta. ¿Qué iba a traer la pandereta? Es verdad. Chamullo. Es Sí, verdad. tenemos la pandereta, el triángulo, no Acá sé. producción que le diste algo, ¿viste? El kazoo puedes tocar. Sí, bueno. El kazoo. No, pero vos no estabas el día que charlábamos que Franco tocaba la pandereta. ¿Qué es el kazoo? Y el piano. ¿Qué es el kazoo? Y A ver, ¿cómo no saben lo que es el kazoo? el No, yo El kazoo es un instrumento que se usa y en realidad no se toca nada, en serio. como el de los Backyardigans. Una Ahí flauta. aparecía. Exactamente, en realidad tiene una membrana arriba, entonces vos lo que tenés que hacer es tu y ese sonidito No. se transforma en un Pero yo una estoy más para. vibración. No estoy para eso. Yo estoy No. para. Vos estás para el tu. Me parece que dice. No Yo sé. estoy para un ah, piano. tu compañero dice que vos estás para el tu. Bueno, pero entre ustedes pueden de última ponerse de acuerdo, hacen como una práctica y nos sorprenden un día. Claro. Hacemos la intro del programa. Yo canto. Claro, Dale, yo toco la Vos guitarra. tocabas el kazoo, dijo. Bueno, pero ¿puedo cantar y tocar el kazoo a la vez? Escuchá. ¿O no se puede? Eso podemos hacer. Claro, sí. Ah, es muy Eso- fácil. Muy fácil. Claro, muy fácil. sí. Estamos de vacaciones. Va, yo ya salí de vacaciones, estoy yo no. de mi laburo, pero los chicos están por salir ahora también. Los chicos andan de vacaciones. ¿Salir de qué? ¿De ¿cierto? joda? No de vacaciones. A mí no me tocó, pero bueno. ¿Quién dice que un día los chicos no vienen acá y están... Oh, ¿Quién dice? ¿Quién dice? Pero para chicos, ¿qué sería? Pues yo soy un chico también. Estamos hablando de. no, un poquito más chicos. Vos querido, legalmente sos un adulto. Un poquito más chicos. Sí, legalmente soy adulto. Digo, ¿no? Pero aparte es tu hermano mayor. Ya con eso ya no puede decir nada. Pero por Vos sos la menor. gracias. Por un Gracias. minuto, Pero vos, Marlene. pero vos sos la niña. Vos tenés que sacar. Vos tenés que hacer. Sí, hacer Valer. eso, va a ser. Voy a hacer una pregunta. Situación hipotética. A ver. Caemos presos, ¿no? Bueno. Estamos justo en un estado que tiene pena de muerte. Estamos ahí. ¿Ok? Sí. Tienen que pedir una última comida. ¿Vos en serio pedís la pizza que haces vos o pedís otra cosa? Puedo decir, es un chivo, pero igual es la fugaceta de jamón y queso de los 3 Haces de Sarandí, ahí al lado del viaducto de Sarandí. Así que ya saben, pueden colaborar ¿Una también pizza? para la diócesis. ¿Te pedís una pizza? Sí, esa fugaceta, porque no la conocen, no saben lo que es. No, pero yo me pediría. ¿Y de postre? De postre, panqueques con dulce de leche. No, flojo. Panco pero flojo, sí, no... Pero con mucho dulce de leche. Bueno, pero harina con harina. ¿Vos, Marlene? Yo, unas milanesas con papas fritas. Ahí va. ¿De carne, de pollo o de pescado? Carne. Bien. Napolitana, caballo. Una pregunta. A caballo. ¿Ah? A caballo. Bien. Me encantó esa. Ahí Y está. de postre, un flan con dulce de leche y ¿Cómo te va? Mixto, siempre mixto. Sí. si hay que pedir, bueno. Se Bien, pide. No hay mejor postre que un flan. ¿Y vos, Fran, qué? Y yo creo que serían unas papas noisette, un par de milanesas de brócoli y por ahí le agregamos una berenjena a la parrilla. Milanesa de todo eso. brócoli. No existe la milanesa de brócoli. ¿La probaste? No existe. No sé. El brócoli. Che, igual no sé por qué siempre hablamos de comida. Pasa que... ¿Y no tengo una Después casa? es una casa. Acá es como si estuviera la mesa puesta y bueno. Nos falta la comida, cocinamos. sí. No nos juntamos, no es el momento favorito, al menos en casa el momento favorito es la cena, donde nos juntamos, Charlás. tal Hacemos un cual. resumen del día, a veces cuando es la cena, cómo nos fue. Y a veces a la cena viene gente a comer. A veces a la casa viene gente a Hay comer. invitados. Hoy hay invitado. Hoy hay una invitada. ¿Lo dejamos con el próximo invitado? Hay un invitado Invitada. invitada en realidad, ¿Invitada? que nos viene a hablar de otro lado del amor, pero en definitiva del amor de Dios, que el amor de Dios sana. Aunque no lo podemos ver, sana. Y me parece que tenemos que traer eso. De como en algún programa hablamos que Cáritas, dentro de los programas que tenía para este año era salud mental, hablar de salud mental y cómo el amor puede hacer la diferencia. Me interesa. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Vamos.
A veces creemos que las grandes preguntas de la vida aparecen solo en los momentos difíciles. Pero la verdad es que todos, en algún momento, nos preguntamos ¿para qué estamos acá? ¿Qué lugar ocupamos en el mundo? ¿Qué nos sostiene cuando las cosas no salen como esperábamos? ¿Y dónde encontramos motivos para seguir adelante? Vivimos rodeados de estímulos, de urgencias y de ruido, pero también de una necesidad profunda de sentirnos queridos, reconocidos y parte de algo más grande que nosotros mismos. Porque cuando una persona encuentra sentido, encuentra también fuerza para atravesar las dificultades, para levantarse después de una caída y para descubrir que su vida tiene un valor único. Hoy queremos conversar sobre eso, sobre los vínculos que nos sostienen, sobre la importancia de no caminar solos y sobre esos encuentros que pueden cambiar una historia. Para ayudarnos a pensar estos temas nos acompaña Virginia Risardi, integrante de Buenos Vínculos, una organización que trabaja acompañando personas y construyendo espacios donde nadie tenga que atravesar el dolor en soledad. Hola Virginia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bienvenida primero a esta nuestra casa. ¿Qué decirte? Que te agradecemos primero muchísimo la visita. Este es un espacio que está abierto para que vos nos cuentes cómo fue tu experiencia en esta institución. No sé si organización, institución, ¿cómo se llama? Sí, es un grupo de familias por ahora, pero vamos camino a hacer una asociación civil. Sí. Qué lindo. ¿Nos contás cómo comenzó? Bueno, en realidad empezó con una búsqueda después de la muerte por suicidio de Jerónimo, mi hijo. Me sentí perdida, desbordada, no sabía para dónde agarrar, cómo seguir. Y empecé a buscar si había instituciones que trabajaran con las familias después de un evento disruptivo así. No encontré. Busqué en la red también instituciones de apoyo, de ayuda psicológica. Encontré alguna, pero era para padres que habían perdido sus hijos de diferentes maneras. Por una enfermedad, un accidente. Y yo íntimamente sentía que la pérdida de un hijo por suicidio era otra muerte. Fui acá a algunas instituciones, digamos, estatales, como Desarrollo Social, o a ver si había algún dispositivo de salud mental que contemplara a las familias, y al no haberlo, lo creé, lo inventé, lo busqué. Y me contacté con otras familias que sabía que habían pasado por lo mismo, y también con una psiquiatra amiga que veía con mucha preocupación el crecimiento continuo de los suicidios en Puerto Madryn, sobre todo en la franja etaria de entre 15 y 29 años. Así que le pregunté cómo hacer para que me animara, y me dice, hay que hacerlo, hay que empezar, hay que convocar a la comunidad a reunirnos. Y en principio fuimos 4 personas que nos reunimos en EDIM, que es una institución que tiene muchos años acá en Madryn, y la propia Nélida Taire, que es la referente, nos dijo, bueno, yo quiero ser parte de ustedes y de esto que va a empezar, porque mi marido se suicidó hace 22 años y yo no lo conté. Entonces ahí fue como decir, bueno, hay que dar lugar a la palabra, si lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces hay que hablar de suicidio porque hablar sí salva. Es uno de los tantos mitos y prejuicios que hay que derribar, el que de eso no se habla, o si se habla hay un efecto contagio. No es así. Ya está demostrado científicamente, y con el paso de los años la Organización Mundial de la Salud también lo reafirma, ¿no? Entonces empezamos esa primera reunión buscando familias que necesitaran ese apoyo, ese abrazo que uno hubiese querido tener en ese momento, ¿no? Y también con un propósito de alguna acción visible, porque, digamos, los convocábamos para qué, ¿no? Entonces, ahí en ese simultáneo a eso, yo me contacté con una fundación que se llama Empezares, que atiende a familias de todo el país y de América por Zoom, y arma grupos de contención, grupos terapéuticos con una psicóloga a cargo por el rol. O sea, grupos de mamás, de papás, de hermanos, de esposos, de parejas, digamos, ¿no?
Entonces ahí sí encontré un lugar, porque las 10 mamás que éramos estábamos todas en los mismos zapatos, todas podíamos hablar de haber perdido un hijo por suicidio, con diferentes historias, unas que llevaban 15 años ya de duelo de ese hijo y hacía poco habían podido decir que había sido por suicidio, otras que todavía no podían decir que era eso, y en el trabajo, por ejemplo, de ellas nadie sabía. Y Empezares tenía una acción que era la construcción de un mural hecho de mosaicos, que es muy representativo, ¿no? Porque los mosaicos se hacen de azulejos rotos, como estábamos nosotras, rotas. Entonces convoqué a mosaiquistas locales, presenté el proyecto y enseguida se sumaron de los talleres que había en ese momento y empezamos ahí sí a darnos a conocer a la comunidad con la campaña para recolectar los fondos para construirlo, ¿no? Para instalarlo. Lo hicimos en el paredón de prefectura, en la calle Thompson, frente al Teatro del Muelle. Sí. Y la gente de prefectura tuvo una predisposición bárbara, enseguida nos dio el visto bueno, con cartas desde Buenos Aires, todo el orden que ellos tenían que seguir. Y el 10 de diciembre del 2023 lo instalamos. El mural, cada pedacito tiene escrito el nombre de una persona que murió por suicidio. Y nosotros en ese momento teníamos 22 nombres de los nuestros, de los locales, digamos, ¿no? Y Empezares mandaba la lista de quienes habían acercado su nombre en distintos puntos del país, así que ese día anotamos 570 nombres, más los 22 nuestros, y en el proceso de construcción de ese mural, que fueron 2 días, se sumaron 19 personas más que habían fallecido por suicidio en distintas épocas, pero también de acá de Madrid. Así que bueno, quedó como ese primer gesto, digamos, importante, el mural, que está en distintos lugares del país. El nuestro fue el 5º ese año y ya hay 10 en todo el país. Hablaste de algo muy importante que es la salud mental, que en este año se habló en Cáritas de la importancia de la salud mental. Entonces me parece que es importante traerlo acá, con este tema. ¿Te sentiste acompañada o cómo, a partir de esto, más allá de esta fundación, hoy sentís que te acompaña la iglesia o alguna otra entidad? Y otra cosa que no quiero dejar pasar es lo de la Fundación Enebro. ¿Cómo llegaste a la Fundación Enebro? Que me parece que es valioso traerlo, lo que están organizando a nivel país, sí, y de visibilizar lo que está pasando. Sí. Que deje de ser tanto tabú el tema. Sí, en esto que yo te decía de que hay que desmitificar un montón de cuestiones sobre el suicidio y sobre la salud mental misma, ¿no? La salud mental es una parte, un componente más de nuestra salud. Uno a un diabético no le diría, no, aflojá con la insulina o ponete las pilas para hacer otra cosa, o alguien hipertenso también, bueno, mira el mar que te va a bajar la presión. Una persona que necesita una medicación psiquiátrica la necesita porque su cerebro tiene un desequilibrio químico que necesita ser ajustado. Entonces también desmitificar que la salud mental es solo los que están locos o los que estamos depre. También la depresión es una enfermedad que debe diagnosticarse. No todo el que está angustiado, triste, está pasando por una depresión. Y también la depresión se muestra de otras maneras. Se muestra el estoy bien, ¿no? Esa frase que muchos dicen, ay, finjamos demencia. Se finge estar bien, no se finge la demencia. Y esto que vos me decías de la Fundación Enebro es en esta búsqueda de otras organizaciones. Nos encontramos en las redes y ellos empezaban a repostear, se dice, ¿sí?, nuestras acciones, y les llamó la atención también desde un lugar tan lejano a todo, que tuvieran tanta repercusión las cosas que hacíamos, lo de la iniciativa del Banco Amarillo, que ellos también lo tomaron. Y entonces cuando empezamos a charlar, Javier Pinto, que es el director de la Fundación Enebro, dice, ¿te animás a que una de las 12 misas se den en Puerto Madryn? Bueno, yo le dije que sí, sin saber todo lo que implicaba después, pero el sí siempre está. Y bueno, con la Fundación Enebro empezamos a trabajar, y lo de las 12 misas yo ingenuamente pensaba que era, bueno, una misa por mes, por eso son 12 misas. Y no, eran por las 12 personas que se suicidaban por día en la Argentina. Que ahora ese número lamentablemente varió porque se actualizaron las cifras y antes era cada 2 horas y ahora es cada hora y media, o sea que son 16 las personas que se suicidan por día en la Argentina.
Igualmente la misa quedó con esa impronta de ese título y ese primer año se hizo en Morón, que es la diócesis de donde parte toda esta iniciativa. El segundo año se hizo en los partidos cercanos de la provincia de Buenos Aires y el tercero ya plantearon hacerlo de manera federal. Entonces se inició en Morón y luego fue una en San Luis, en Santa Fe, en Mar del Plata. Se dio también una misa en la base Marambio. No se llegó con los gestos de los portarretratos porque, bueno, por una cuestión de logística y de distancia no se llegó, pero esos portarretratos van acompañando la misión de cada misa y ahora se incorporaron los nuestros, que el 20 de junio tuvimos la misa acá y, bueno, están, participando en las próximas misas, que la última va a ser en Catamarca, en la Virgen del Valle. Hablaste de un grupo de familias que Sí. te acompañan a vos. Sí. ¿Qué rescatas de estas personas? ¿De su resiliencia? ¿Qué es lo que las motiva? Nos motiva eso, cada familia y cada uno dentro de esa familia va atravesando un propio camino del duelo, ¿no? Y no, el duelo no es algo lineal. Uno, puede ver teoría y te dice, sí, los 5 pasos del duelo, pero es una montaña rusa, no es un caminito así, vas, subís, bajás, volvés atrás, retrocedés, avanzás. Es el día a día y a veces el hora a hora. Y lo que rescato es que ya llevando 3 años de transcurrido, como te dije, el otro día hicimos la pregunta, ¿qué es para ustedes buenos vínculos, ¿no? Y la verdad que las frases que surgieron fueron muy motivadoras y como decir, bueno, estamos cumpliendo el propósito, ¿no? Porque dijeron algo así como abrazarse y entenderlo todo, estar en los mismos zapatos, comprendernos sin hablar. Y todos, si bien cada hijo que perdimos o cada ser querido que perdimos tuvo su historia, ese acto que determina ese último momento es lo que nosotros nos une y nos hace también ver de cómo seguir, ¿no? Cómo seguir, porque uno no se puede quedar en las 1000 preguntas que siempre va a tener, que no tienen respuesta. En los si hubiera ya no existen, no hay lugar para el si hubiera. Entonces este duelo que tengo yo, cómo lo incorporo a mi vida, cómo lo integro y cómo honro a esa persona, porque Jerónimo fue los 23 años que vivió, no fue el día ese último que se fue. Entonces yo tengo que honrar a ese Jerónimo que vivió, que dio, que fue amigo, que dio su corazón al que podía y al que tenía cerca, el que gritaba desaforado los goles del alumni y que ese 20 de junio que fue la misa, salí de misa, miro el celular y había salido campeón alumni, entonces digo, bueno, desde el cielo estuviste alentando, gordo. Es el que se preparaba el fernet y ponía la cumbia o el cuarteto cuando hacía el asado. Entonces yo escucho una canción de Qué locura y ya me remite a él con esos pasos torpes que tenía, pero que se bailaba todo. Así que es eso, ¿no? Es que cada familia pueda ir acompañando esos procesos, porque cuando sucede un evento de un suicidio en Madrid, se comunican con nosotros. Nos pasó hace unas semanas decir, yo las veía a ustedes en televisión o las veía en la nota o veía las cosas que hacían y los seguía, como seguir a otros por el noticiero acá de Madrid, y ahora estamos en la misma vereda, me dice la mamá, ¿no? Entonces, es eso, es agradecer el crecimiento que pude tener y que agradezco el hoy, ¿no? Que hoy no es siempre. Hoy puedo estar hablando, capaz que no sé, me agarra una crisis y caigo en cama o no quiero saber más nada de esto, o me rebelo o aparece otra etapa, pero sin duda este post-trauma que vivimos no puede ser vivido solo, siempre es con otros y siempre con una ayuda profesional. ¿Sí? Yo voy a la psicóloga, tengo mi psiquiatra, tomo mi medicación, he estado internada en salud mental porque el año pasado tuve una crisis que cuando se te nubla todo, dije, Jerónimo, quiero irme con vos, ¿no? Por suerte pude pedir ayuda, porque esa es otra cuestión, no es que el que avisa no lo va a hacer, o el que, ¿no? Que es de valientes pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, hay que hablar,
Y todas las personas tienen la capacidad de ayudar a una persona que está en riesgo suicida. No solamente alguien que tenga conocimientos de salud mental. Porque es escuchar, es abrazar, es dar la mano, es estar, es mirar a los ojos. Y a veces ni siquiera hay que decir nada. Porque muchas veces también pasa que cuando alguien nos quiere acompañar, dice cosas que no son las más acertadas. Pero si tenés trabajo, tenés una familia, tenés todo, ¿qué te falta? Y uno no sabe eso que le falta. Si uno lo supiera, lo resolvería de otra manera, ¿no? Estamos en una etapa en Buenos Vínculos de capacitaciones para enseñar a acompañar, ¿no? Hay que educar también en las emociones, en la inteligencia emocional, en un montón de cuestiones, desmitificar patrones que venimos repitiendo también, porque, por ejemplo, el suicidio, el 75% son varones. Entonces, si bien las mujeres lo intentan 4 veces más que los varones, la concreción es de varones. Entonces, también eso de... Justo junio es el mes internacional de la salud mental masculina. Y hablar de esto, que es re importante. Por suerte, varios artistas y referentes han salido a hablar de esto, ¿no? Mira, Duki, no sabía yo que junio era el mes. Sí. Mira, importante el dato, no lo tenía en cuenta. Mira, hablando de temas tabú, ¿no? Sí, sí. Desde afuera, ¿se puede ver cuando una persona quizás perdió este sentido de vida? Es difícil, pero digamos, uno con el diario del lunes sí dice, pasaba esto y esto y yo no lo vi, porque es muy difícil desde el punto de vista que muchas veces la depresión es funcional. La persona se levanta, va a trabajar, saluda a los compañeros, hace un chiste, va a hacer las compras, cocina, pero todo el mundo va pasando por dentro, ¿no? O también pasa esto, que la persona que está sufriendo, que es lo que a mí no sé si me autoconsuelo, pero me sirve hoy. Jerónimo me amaba tanto, tanto, que no quiso que yo sufriera lo que él sufría. Entonces lo veo casi hasta como un acto de amor, de él querer resolver su sufrimiento sin que yo interviniera. Pero bueno, no salió. Entonces también es eso, ¿no? Muchas veces, y hay artistas conocidos como Robbie Williams, que uno los ve impensado que se suiciden, ¿no? La depresión es eso, es como un túnel negro donde la persona que está en esa situación, la única luz que ve es el suicidio. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar más en contacto con todos, con el otro, con el de al lado, con el compañero de trabajo, el preguntar qué te pasa, cómo estás, o aquel amigo que se empieza a aislar, aquel amigo que deja de ir a las reuniones frecuentes, aquel amigo que al contrario está todo bien, todo barullo, todo que está tapando, ¿no? Hay muchos tips que nos ayudan a ver que una persona está pasando un mal momento. Hablando de tips, ¿nos trajiste algo? Sí, tengo una caja de herramientas, así como estas herramientas que yo les decía que nos podían servir para ayudar a otro. Hay algunos elementos acá que podemos compartir. A ver. Bueno, la lana me remite a mi abuela, que nunca pude aprender a tejer al crochet, pero bueno, a 2 agujas puedo hacer lo que sea, pero al crochet no. Pero también esta cuestión de las tramas, ¿no? Los hilados, las tramas, las redes. A mí me gusta más decir una trama, porque la red tiene muchos agujeros, y ahí se nos escapan algunas cosas. Pero una trama necesita de dos fuerzas, ¿no? La urdimbre y el hilado que va acompañando y lo refuerza. Me encanta. Bueno, el mate, mi compañero de todos los días. Yo me pongo el despertador antes de despertarlo a mi hijo para ir a la escuela para tomar mis mates tranquilas y después empiezo la rutina de levantarlo. Zapatillas, las que ha roto Jerónimo jugando. Jerónimo rompía zapatillas a la par de romper rodillas, brazos. Se ha quebrado, ha rayado, ha abierto el brazo con un vidrio. Una vez fui al hospital y ya venía un asistente social porque me decía, señora, es el 3er ingreso en este verano. Y es porque vivía jugando a la escondida, a saltar, de todo.
un plantín. Durante mucho tiempo tuve muchos cactus y después de lo de Jerónimo saqué todos los cactus y puse flores. No quise más espinas en mi vida, así que dejé las flores presentes. Una libreta, bueno, porque a mí me encanta escribir, yo soy maestra jubilada, profe de literatura, y me encanta la poesía. Me encantaría haber podido escribir poesías propias, pero bueno, las leo de otros y las hago mías. Y escribir también sana. Escribir es un ejercicio mental que, digamos, pone en palabras lo que el pensamiento a veces tiene medio enredado. No sé ustedes qué piensan. Yo pienso que admiro tu capacidad de resiliencia, el haberte reconstruido, y me quedo con eso de que en la misa del Día de los Muertos pudiste ver, a pesar de tu dolor, el amor de Dios. Hay una diferencia que la aprendí hace poco, estar de duelo y estar de luto. Yo de duelo voy a estar toda la vida, pero el luto, la tristeza, el enojo, le doy el lugarcito que tiene que tener, pero también me doy permiso para la alegría. Me doy permiso para vestirme linda, maquillarme, ir a bailar con mi pareja. Me doy permiso para juntarme con mis amigas y chusmear de todo lo que está pasando, y sobre todo que algunas siguen en actividad en la escuela, entonces empiezan a hablar de tal chico y tal otro y la escuela y aquí y allá, y yo renuevo todas esas anécdotas, pero el duelo siempre va a estar. Entonces es aprender a vivir incorporándolo a uno, a ese duelo, porque el dolor es proporcional al amor que uno tenía. Y si duele es porque amó. Entonces yo a Jerónimo lo voy a amar toda la vida porque era un ser maravilloso. Y no lo digo yo, lo dicen todos sus amigos del barrio. Hicieron un equipo de fútbol con su nombre, el Deportivo Jero. Hay paredones en el alumni pintados con su cara. La camiseta del Deportivo Jero viaja por el mundo porque tiene un amigo que vive en Italia ahora y donde va lleva la camiseta. Y siguen apareciendo anécdotas. Yo cada vez que hago una publicación de él aparece, no, yo trabajé con él en la fábrica, no, yo lo conocí en tal lado. Así que es eso, es honrar la vida de Jero y ayudar a otros. Mi abuela siempre decía, no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a vos. Y yo lo invertí, digo, bueno, yo voy a hacer a otros lo que me hubiera gustado que hicieran en ese momento. Así que bueno. Hermoso mensaje de amor, que creo que se reduce en eso. Para nosotros que practicamos la fe, decimos que Dios es amor, y que vos puedas devolver amor es gigante. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Y ojalá sirva, digamos, para el que lo necesite. Buenos Vínculos, nos pueden encontrar en las redes. Buenos Vínculos Madryn es nuestro Instagram, y también, bueno, el mail es buenosvinculosmadryn@gmail. Nos escriben para lo que necesiten. Estamos dando un taller de costura y de reciclado de mantas, de reciclado de textiles para hacer mantas para los bebés del hospital. Así que también hay un espacio de palabra y de acción donde, bueno, con amor renuevan esas telas para hacer otras cosas. Bueno, te vamos a estar pidiendo todo eso, así lo ponemos en la pantalla. Y bueno, nada, yo te tengo que agradecer y bueno, y por esto, porque nos das un mensaje de amor a pesar del dolor, y que Dios es eso, Dios es amor. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes. En los últimos días, nuestra comunidad de Rawson se ha visto atravesada por situaciones de profundo dolor que han golpeado a muchas familias. Frente a esta realidad, el padre Lucho quiso hacer llegar un mensaje de cercanía, esperanza y acompañamiento a través de un video dirigido a toda la comunidad. En sus palabras, recordó algo que muchas veces necesitamos volver a escuchar, que nadie tiene que atravesar el sufrimiento en soledad. Invitó a quienes están pasando momentos difíciles a buscar ayuda, a dejarse acompañar por familiares, amigos, profesionales y también por la comunidad de fe. Tomando la historia bíblica de Job, compartió una reflexión sobre cómo incluso en medio de las pérdidas, las preguntas y el dolor, Dios continúa caminando junto a sus hijos y ofreciendo una esperanza que no abandona. El mensaje concluye con una invitación sencilla pero profunda: acercarse, hablar, pedir ayuda cuando sea necesario y recordar que siempre habrá una comunidad dispuesta a escuchar, acompañar
y sostener a quien lo necesite. Volvemos. Qué hermoso. ¿Qué les pareció? La verdad que sí, me quedé plena, en el sentido de que se sentó acá y habló con una claridad y con una sencillez estos temas tan duros y tan fuertes y ella no, lo trajo muy simple. Y esta idea de sentarse y escuchar y acompañar, y a veces no se necesitan grandes discursos, y es sentarse y escuchar, y eso acompañar. que decía, preguntar cómo andás, la verdad que Me conmovía esto con el amor que transmitía de cómo fue encontrándose con otras familias, y con la fuerza que venía desde adentro, esto de poder gestar alianzas, buscar como fraternizar y encontrarse para poder salir adelante, digamos, no quedarse. Y salir adelante con este amor que tiene para con su hijo. Hay una entrevista que me hizo acordar mucho de Andrew Garfield, que es un actor muy conocido, no sé si lo ubican, de películas buenas. A él también se le murió un familiar. Y él siempre dice, este dolor es amor que nunca pude expresar. Y me encantaría siempre tener este dolor conmigo, porque es eso, es amor que nunca le pude, que sigo sin poder decirle, que todos los días me levanto y le digo, mamá, te quiero. Agarrar ese dolor y no negarlo, porque ella misma dijo, no hay que negar el sufrimiento, sino tomarlo y resignificarlo y honrarlo. Ella dijo eso, que honraba a su hijo, y eso me parece maravilloso. Me parece maravilloso que haya logrado crear comunidad, porque nosotros vivimos en comunidad, vivimos en familia, y que el amor prevalezca sobre todo. Ante la adversidad, ella haya podido ver una lucecita de amor y estar ahí, agarrarlo de ahí. Y bueno, y Dios es eso, Dios es amor, como lo dije en otra oportunidad, y me parece que va por ahí, que tener en cuenta que eso, que Dios está cuidándonos y dándonos amor a veces aunque no lo podemos ver. No estamos solos. Así que bueno, aprendamos también a escucharnos, ¿no? Y a buscar ayuda también, a buscar ayuda. Hablar, escuchar. A no tener miedo de decirle, che, no puedo, acompáñame. Sí. Buenísimo, eso, poder decir, hoy no puedo, y está bien, permitírnoslo. Sí. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias por estar en esta casa, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Síganos en las redes sociales, síganos en Flux y bueno. Comenten Sí, mucho. sigan, los comentarios. Yo creo que esto va a traer muchos comentarios, que sigan comentando, que sigan las redes, los aportes, obviamente, siempre para la diócesis, que siempre hacen falta. Y así que bueno, los seguimos esperando acá en este lugar. ¿En dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? Nos vemos la próxima. ¿Dónde estás vos? Así que bueno. Escuchen una cosita, no nombramos a nuestros hermanos de la meseta, que todavía seguimos esperando que alguien venga. Vinieron el programa pasado, vinieron de Trelew, lo cual está buenísimo. Así que ahora, Hay que extender un poco el hay que le dar la rango. vuelta. Me encantó. Dale, bueno, venga, y si no, venga. vamos nosotros. Genial. Dale, chau gente, gracias. Vamos. Hay un puente abierto para caminar, y aunque a veces no se puede ver, algo bueno empieza a suceder, y el paso encuentra dónde ir cuando te dejamos venir. ¿Dónde estás vos? Ahí queremos ir, donde late fuerte lo que hace vivir. ¿Dónde estás vos? Ahí queremos estar, cuando el amor aparece al pasar. ¿Dónde estás vos? Ahí queremos ir. ¿Dónde estás vos? Ahí queremos estar. En lo pequeño se vuelve a encender. Lo que estaba lejos vuelve. Si me escuchás rapear, estás sintiendo el hambre. Represento el under, vengo a reconvertir el drumless, o por lo menos pa' contarte que esto de hacer arte puede ser un punto y aparte, no ser importante. No estoy buscando eso, todo es parte del proceso. Aprende a amar cada paso y aprender cada tropiezo. Aprende a amar cada abrazo y no entrarse el brazo con eso. Yo, el amor propio también cae por su propio peso. El mío es obeso, por eso cae en el bombo. Ya de las cosas que consigo casi no me asombro. Y no porque no me sienta bien cuando consigo un logro, porque no me siento suficiente para ver por encima del hombro a nadie.
nunca te trato mal, o al menos eso intento. Porque también podés orar y poder ser un ejemplo. Muchas veces el intencionar no es poder jugar el tiempo. Todo se ve con el tiempo, ese sí es el concepto. Ey, el argumento no se cambia, cambian las palabras, cambian los bombos, las melodías y también las cabras. Y sé que las cosas se caigan porque esto es freestyle, vibra espontánea. A ver si algo te daña o por lo menos te acompaña. Ey, porque esa es la mugre, ver cómo la gente va y cree que esos solo son transeúntes y en realidad un mismo sentimiento hoy nos une, las ganas de escapar del mundo y subir el volumen. Ey, trabajo de lunes a lunes, pago ese resumen, tengo que salir a buscarme la vida como hombres comunes y sin embargo ya pasé ese túnel, ya busqué la luz, ya usé el autotune, me divertí, la cuestión es ser feliz. No importa si me consideran o no un buen MC, porque es opinión propia lo que a mí me importa. Lo hago corta, no robé tu pastel, hice mi propia torta. ¿Qué onda? No quiero ser como Yonta o como Acru con Throw Up, estoy haciendo la esencia propia. El resto a mí me copa, eso de levantar copas. Yeah. No importa que vengas con tu tropa o que me hables de cosas que no me representan, estoy tratando de entenderte, ves el germen y las cuentas y pagarlas. Ambos sabemos lo que debemos hacer. No es mi culpa sino responsable de su querer. Ey, metas como Mark Zuckerberg. Ey, hay verdades que de hace tiempo que yo supe ver. Quiero ver a ese sur crecer porque se lo merece. Sin opiniones de políticos, tampoco jueces. Cada quien se mueve por sus propios intereses. Yo quiero que te sientas bendecido por mucho que vos no reces. Yeah.